Shalom, esta es la parashá Ba'et Hanan, viene en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 23, ahí toma el inicio y de ahí se cruza hasta el capítulo 4 en adelante. Pero la porción del libro de Deuteronomio, que en hebreo se dice Devarim, en este capítulo 3, verso 23, dice Ba'et Hanan, el Adonai Be'et Haya Le'emor. Y supliqué a Adonai en aquel tiempo, diciendo, mi Señor, Adonai Elohim, tú has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué poder existe en el cielo o en la tierra que puede hacer como tus obras y como tus portentos? Permíteme ahora pasar y ver la tierra buena que está al otro lado del Jordán, esa montaña buena y el Líbano. Pero se enojó conmigo Hashem por causa de ustedes y no me escuchó. Y me dijo Hashem, es demasiado para ti. Ya no sigas hablándome más sobre este asunto. Asciende a la cumbre del peñasco, levanta tus ojos hacia el oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Sin embargo, ordenarás a Yehoshua, lo fortalecerás y le darás valor, porque él pasará delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. Y entonces permanecimos en el valle frente a Beit Peor. Y ahora voy a leer el comentario que viene en la parte inferior del Humash. Humash significa los 5 libros de Moisés, de Moshe, o el Pentateuco, pero en hebreo se dice Humash, que significa 5. Entonces, en este Pentateuco o Humash de la editorial de ArtScroll, en la página 1018, donde viene esta paracha, dice el comentario en la parte inferior. Moshe vuelve a orar. Elohim ya le había dicho a Moshe que no entraría a la tierra de Israel. Sin embargo, el amor de Moshe por la tierra era tan inmenso que siempre que veía una oportunidad para anular el decreto, volvía a insistir con sus oraciones. Aquí, después de haber derrotado a los poderosos reyes de Sihón y Og, cuyas tierras eran parte de las que fueron otorgadas a Israel, Moshe albergaba la esperanza de que en esta manifestación de la grandeza y mano fuerte del Creador significara finalmente la posibilidad que le fuera concedido entrar en la tierra, por lo que imploró que se le otorgara el derecho de cruzar el Jordán. Así lo interpreta Rashi. Moshe solo oraba para que le fuera permitido entrar en la tierra y caminar a lo largo y ancho, y no para seguir siendo el líder de la nación. Mientras pudiera entrar en la tierra de Israel para realizar los mandamientos que solamente se pueden cumplir en ella, Moshe se sentía conforme con el hecho de que Yehoshua fuera su sucesor. Verso 23 dice, y supliqué. Este es uno de los 10 términos que se designan para la plegaria. Se usa cuando uno pide que se otorgue un favor que no merece, ya que la gente realmente justa y humilde nunca se siente merecedora de la misericordia del Creador. Así lo interpreta también el comentarista Rashi. En aquel tiempo, es decir, suplicó Moshe cuando fueron derrotados Sihón y Og, como ya se señaló anteriormente, y comenta el Midrash a modo de enseñanza que Moshe utilizó esta palabra con el objeto de que fuera una declaración para la posteridad del pueblo judío, diciendo, y supliqué en aquel tiempo, diciendo, esta palabra diciendo a ellos, que así como él nunca perdió la esperanza y siguió orando, pese a que el Eterno le había dicho que no podría entrar en la tierra, igualmente nosotros nunca debemos de renunciar a la misericordia del Creador. Las puertas de las lágrimas siempre están abiertas en los cielos. Y supliqué a tu grandeza y tu mano fuerte. Estas palabras aluden a la misericordia y bondad del Creador, que no tienen límites para perdonar a los pecadores. Su mano derecha está abierta para recibir a aquellos que hacen penitencia y es tan fuerte que se impone al atributo de justicia.
Podemos ver aquí que está apelando a la mano derecha y es interesante que los sabios de Israel dicen que uno de los apelativos o de los nombres que se le puede dar al Mesías es que él es la mano derecha del Creador, porque está a la diestra del Padre. Entonces, cada vez que se menciona la mano derecha en la Torá, los 5 libros, o en todo lo que se llama el Tanaj, que es la Torá, los 5 libros, los profetas, Nebaim, y los escritos, los Ketubim. Entonces, es un acróstico, el Tanaj, así en el hebreo se le llama a todo lo que en la teología cristiana le llaman el Antiguo Testamento. En la mente hebrea no se le llama Antiguo Testamento, se le llama el Tanaj, la Torá, los profetas y los escritos. Es lo que el Mesías le dijo a los que iban en el camino a Emaús. Les decían, les decía él, ¿por qué están tristes? Voy a tratar de recordar el diálogo. Y ellos dijeron, eres tú el único forastero, no sabes lo que sucedió en Jerusalén, que hoy es el tercer día que el Mesías dijo que iba a resucitar y es el tercer día y no pasa nada. Y él les comienza a abrir el entendimiento y les dice, necios y duros de corazón, tardos para entender todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Y abriéndoles el entendimiento, les explicó lo que el Tanaj, la ley, los profetas y los escritos, hablan acerca del Mesías. Y qué impactante es que el Mesías mismo, no existía el Nuevo Testamento, todavía no estaba, apenas estaba en proceso la historia, desarrollando los evangelios, posteriormente las cartas apostólicas y todo lo que es el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Pero cuando el Mesías está dialogando con los del camino a Emaús, no existía nada del Nuevo Testamento. Entonces, algo impactante es cómo el Mesías, Yeshua, está hablando las buenas nuevas de salvación con estos escritos. Y es algo que muchas veces en la teología se nos ha limitado, haciéndonos creer que solamente podemos hablar de las buenas nuevas con el Nuevo Testamento y que ya el viejo ya pasó. Ese es el engaño de la teología y de la religión. En la religión cristiana es el engaño porque la religión católica y posteriormente del catolicismo salió la reforma de Lutero y de Lutero salieron múltiples denominaciones, tiene el mismo fundamento en ese contexto que ellos dijeron cuando fundamentaron la Iglesia Católica Cristiana, dijeron el pueblo de Israel falló, ahora nosotros somos el nuevo Israel. Por lo tanto, a toda esa teología cristiano evangélica se le llama la teología de reemplazo, porque ellos quieren hacer creer en sus enseñanzas y en sus decretos y todo lo que ellos hacen, eh, que Israel falló y ya el creador del universo, lejos esté de eso, se deshizo de ellos, ya no necesita su pueblo de Israel. Y ahora la iglesia es el nuevo Israel. Y es la grande mentira de hace más de 2000 años que desde el tiempo de Constantino, Roma y todos los padres de la iglesia han estado empujando para que la gente se aleje de la verdad de la Torah, cosa que el Mesías, en este contexto que trato de explicar, habló de la grandeza de la redención y de la restauración de Israel y solamente con los escritos que había en ese tiempo. Nosotros debemos tener la capacidad de hacer lo mismo teniendo, aunque fuera solo el Tanaj, es lo que tiene el pueblo de Israel. Entonces, si el pueblo de Israel no lee el Nuevo Testamento, podrán ellos, en base a lo que este judío llamado Yeshua del siglo I está explicándole a esos discípulos en el camino a Emaús y a todos los de su generación, sin el Nuevo Testamento, ¿podría él hacer lo que está haciendo? Pues obvio que sí, ¿verdad? Porque está ahí. Pero lo digo en el sentido uh, de que entendamos que se pueden llevar las nuevas de restauración como ellos le hacían en ese tiempo y no existía. Pues, teniendo las cartas de Rab Shaul y los evangelios y todos los escritos, mucho más debemos poder enforzar
y cimentar o apoyar, más bien dicho, la manera en cómo ellos llevaban las buenas nuevas de salvación. Alguien me preguntó hace unos días que si la palabra evangelio era correctamente usada en este contexto y le contesté que no. La palabra evangelio es una traducción al griego de las buenas nuevas en el hebreo la buena noticia se escribe es la palabra basorá, bazar, la palabra bazar, pero no bazar de comprar con Z, sino B-A-S-A-R, bazar es en el hebreo la palabra para carne. Entonces, cuando alguien salía a buscar carne o alimento, es una manera de describir el sustento. Cuando el padre de familia o los padres de familia salían a buscar animales de cacería o a buscar comida, ya sea trigo, harina, aceite, para traer a sus hogares o a sus comunidades. Cuando los venían las familias que venían con el sustento, decían, traen bazar, traen bazará. Bazorá es como decir alimento. Entonces, las buenas nuevas en la mente hebrea es tener vida, tener restauración, de que nuestro Padre Celestial va a traer una plenitud de vida con la restauración a través del Mesías. En ese contexto podemos aplicar que la palabra basorá es superior a lo limitado que es la palabra evangelión, que es como se traduce en los escritos griegos. Al menos esa es mi interpretación de lo que he aprendido y tal vez otras personas tengan otro concepto. Algunos estudiosos de los idiomas tal vez sepan más que nosotros, pero solamente quería enfatizar el punto de, de cómo la mente hebrea interpreta los textos diferente a cómo la mente teológica los trata de discernir. Entonces, aquí la mano derecha es uno de los apelativos del Mesías, el que se sienta a la diestra del Padre, y aquí está diciendo Moshe, dice, comenzando a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano fuerte, qué poder existe en el cielo y en la tierra que pueda ser como tus obras y como tus portentos. Permíteme pasar. Y vemos que el Eterno le dijo, no vas a poder pasar, hasta aquí vas a llegar y puedes llenar tu mirada de toda la tierra de Israel, pero tú no vas a entrar. Yehoshua va a entrar y va a introducir al pueblo y es la tarea grande que tiene Yehoshua de poder introducir a las tribus de Israel en el territorio y no solamente eso, uh, repartir la tierra a cada una de las tribus de Israel para que puedan asentarse y, y de ahí continuar con el plan de, de poder llenar la tierra y poder acabar con Amalek y también construir el santuario, que son los tres principales mandamientos que tenemos y los vamos a ver más adelante en el libro de Deuteronomio, que es algo que nuestro Padre nos dice, cuando entren a la tierra tienen que acabar con Amalek y tienen que poner un rey sobre ustedes y van a construir el templo. Y es por eso que primero tenemos los 5 libros de Moshe, el Pentateuco o el Humash, y después viene Josué, quien es quien introduce, y luego los jueces, los que vinieron después de Josué, cuando él murió, vinieron el liderazgo a hacerse cargo de las comunidades entre las tribus de Israel, y después de jueces viene el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, porque se necesita conocer lo que la Torá dice, que pongamos un rey sobre Israel, pues no puede haber un rey a menos que haya un profeta que unja al rey. Entonces se nos narra la historia de Samuel, como este hombre, su padre, el Caná, y con su esposa Haná, no podían tener hijos, Hana, pero tenía otra esposa que se llamaba Penina, y Penina tenía hijos, pero Hana no tenía. Entonces, Hannah ora al Eterno que le permita tener una criatura y cuando nace Samuel, ella lo dedica para el servicio del Creador en tiempos de Elí, el sumo sacerdote en Shiloh, donde estaba el Mishkan o el santuario,
Y de esa manera vemos la narrativa, cómo crece el profeta Samuel, unge al rey Saúl, y no es Saúl el rey que esperaba nuestro Padre Celestial para el pueblo de Israel. Y nuestro Padre le dice, he encontrado al rey de Israel, un varón conforme a mi corazón, en la casa de Isaí, en Beit-Lehem. Y entonces va el profeta y unge al rey David, y ya continuamos con la narrativa de, pero lo que trato de ilustrar es que hay un orden en el canon bíblico o en el canon del Tanaj, de los libros, para que nosotros vayamos aprendiendo la razón y la importancia de cómo están estructurados. Y, y en esta parashá vemos, me voy a ir hasta el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, y continúa diciendo, este es el mandamiento, los decretos y las leyes que ordenó el Creador, su Elohim, para enseñarles, para realizar en la tierra a la que pasan para poseerla, a fin de que teman de Adonai, su Elohim, y para observar todos sus decretos y mandamientos que yo te ordeno, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, a fin de que prolonguen sus días. Escucharás, oh Israel, y cuidarás de realizarlos para que te vaya bien, para que se multipliquen mucho, como te dijo Adonai, el Elohim de tus padres, una tierra donde mana la leche y la miel. Y después de estas frases, en el capítulo 6, verso 4, viene la oración del Shema. Shema, escucha, Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno en tu corazón, se las enseñarás meticulosamente a tus hijos, hablarás de ellas mientras estés sentado en tu casa, mientras andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como señal sobre tu brazo, y que sean ornamentos en medio de tus ojos o entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Y sucederá, Vallejí, ki Yebaja, que cuando te traiga Adonai, Adonai lo queja, el Haaretz, te traiga a la tierra que Adonai juró a tus padres, Abraham, a Isaac y Jacob, que te dará ciudades grandes y buenas que no edificaste. Pero quiero concentrarme en el Shema, que es lo que está en este capítulo 6, verso 4, y el versículo que estaba buscando viene en el libro de Mateo, en el capítulo 22, en el verso uh, voy a leer un poquito antes. Ellos, oyendo las gentes, estaban atónitas de su doctrina. El verso 33 del capítulo 22 del libro de Mateo o Matitiyahu. Verso 33. Y oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la Torá, tentándole y diciéndole, maestro o rabí, ¿cuál es el mandamiento grande en la Torá? Y Yeshua le contestó, amarás beahavta et Adonai Eloqueja. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que también este pasaje viene en el libro de Lucas, capítulo 10. Voy a ver cómo lo describe Lucas. Capítulo 10, verso 27. Si le preguntan, y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo, maestro, ¿qué haciendo poseeré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito
como lees, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y voy a buscar este versículo en, en la concordancia del libro de Deuteronomio. Capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel. Marcos 12. Marcos 12, 29. Aquí en el libro de Marcos 12, que es el versículo que estaba buscando más que los otros. Marcos 12, 29. ¿Mm? Y, perdón, alguien tocó a la puerta y ah, Marcos 12, verso 29. Si es el versículo del Shema. Y lo voy a leer desde, básicamente le están haciendo la misma pregunta del matrimonio y dice que seremos como los ángeles del Eterno, que no se casan ni se dan en casamiento. Verso 28 de Marcos 12. Y llegándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Y el escriba entonces le dijo, bien maestro, verdad has dicho que no, que uno es Elohim y que no hay otro fuera de él, y que amarle de todo tu corazón y con todo tu entendimiento y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Y Yeshua entonces, viendo que había respondido con sabiduría, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, cuando Yeshua está teniendo este diálogo con los sabios de su generación, le está diciendo, él no estás lejos del reino de los cielos. Pero la pregunta es, todos hacían esa oración todos los días desde el monte Sinaí. Quiere decir que entonces, por conocer el trasfondo de esta oración tan profunda y tan importante, este mandamiento de amar al Eterno, ya estamos dentro o cerca del reino de los cielos. Entonces, si lo estuvimos desde antes que naciera el Mesías, ¿qué necesidad hay que Él venga y no lo explique? Si ya todos estaban con entendimiento acerca de esto. ¿Acaso estaban esperando que viniera el Mesías para que les pudiera traducir y entender que no están lejos del reino de los cielos porque dices esta oración? Entonces, lógico es que hay algo profundo en las palabras del Mesías que ellos no habían entendido tal vez hasta este tiempo, o hay algo más que Él quiere enseñar. Entonces, de acuerdo a las palabras del Mesías mismo, este es un grande mandamiento, sino el más grande de los mandamientos, porque en el monte Sinaí el Eterno tronó la voz o las voces del Eterno que salieron en el monte, y lo primero que dijo, Anoji, yo soy Adonai su Elohim. El primer mandamiento es reconocer que solamente hay un creador y que fuera de él no hay otro. Y esa es la grandeza de Abraham, que no hubo quien le llevara buenas nuevas de alimento o de comida espiritual al alma de Abraham, sino que él mismo lo descubrió, él mismo lo intuyó. Debe haber un creador de todas las cosas porque hay tanto orden en la creación y todo es tan perfecto y tan hermoso y
que debe haber el creador del universo y yo quiero conocerlo. Es el contexto de la grandeza de Abraham, que en la generación de Abraham todo el mundo era pagano, era desviado y servían a cantidad de dioses. Mas, sin embargo, Abraham entendió, dice, no es posible que el hombre tenga que fabricar dioses y doblarse delante de ellos. Tiene que haber un creador superior a todo esto. Y esa fue la grandeza de Abraham. Y en esta oración que nos está enseñando nuestro maestro Moshe, nos está enseñando acerca del grande mandamiento: amarás a Adonai tu Elohim con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Y no hay otro mayor mandamiento, dice el Mesías, que este mandamiento. Y en este Midrash, voy a leer algo que viene aquí en el Midrash, dice, Shema Israel. Shema Israel. Este versículo incluye 3 de los nombres del Eterno: Señor, Elohim y el tetragramato. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. El primero nos muestra que el Creador es uno antes de que el mundo fuese creado. Eloheinu nos muestra ahora que Él es un solo Elohim, y que el tercer nombre nos muestra que Él será uno cuando el mundo, si algún día llegase a ser destruido, Él sigue siendo el Creador. La palabra uno es, o la unicidad del Eterno, nos muestra que el Eterno es uno en todo tiempo, que cuando Él dice una persona, debe de tener su corazón y sus pensamientos que uno significa uno, valga la redundancia. Y Él no debe dejar que su boca se mueva sin tener otro pensamiento, dando pie a que hay más de uno. Esto es lo que significa en el versículo cuando escuchamos la palabra escucha. Escucha para ti mismo. Moshe le dijo al pueblo de Israel, en el monte Sinaí, ustedes dijeron, nosotros haremos y escucharemos. Éxodo 24:7. Cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, transgredieron el compromiso que dijeron, haremos lo que él nos dijo, porque no hicieron lo que él mandó. Por lo tanto, nos queda cumplir la segunda parte que nos comprometimos, escucharemos. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? Nuestra propia voz cuando nos comprometemos a levantarnos y al acostarnos diciendo, escucha a Israel. La parábola se nos dice de un rey que llegó a comprometerse con una mujer y dándole un regalo, 2 piedras preciosas. Ella perdió una y el rey le dijo, guarda la otra propiamente, no se te vaya a perder. Israel tiene el mérito de decir el Shema desde el tiempo de Jacob hacia adelante. Cuando era el tiempo para que él iba a venir a morir, le preguntó a sus hijos en su lecho de muerte, tengo miedo, temor de que cuando yo muera, ustedes vayan a servir a otros dioses. Sus hijos le respondieron, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y el Eterno entonces es nuestro Elohim. Siempre serviremos a Él y nunca lo abandonaremos por ningún otro creador. Entonces, esto es lo importante del Shema. Tan importante es este concepto del Shema que en el mundo teológico de donde nosotros salimos y aún ahora en el estudio de la Torá, grande cantidad de grupos de estudio de algunos se autodenominan raíces hebreas, otros mesiánicos y otros las 2 casas de Israel, y la gente busca una identidad, pero parece ser que le cuesta o le pesa a la gente identificarse como Israel. Y en realidad somos el pueblo de Israel. Y el identificarnos como parte del pueblo de Israel, a la gente parece ser que le pesa que lo asocien con el mundo ortodoxo. No lo sé, tal vez esa sea mi percepción y tal vez estoy equivocado. A mí en lo personal no me pesa que me asocien, al contrario, me honra que me asocien. En una ocasión la única vez que he estado en la tierra de Israel,
Estábamos esperando para ir al servicio del Shaharit en una sinagoga y estábamos en el lobby o en la entrada de ese lugar para poder que nos llevaran a la sinagoga, porque había 4 sinagogas en esa área y estábamos esperando que nos dirigieran los líderes de ahí, donde nos íbamos a, a sentar en el servicio, en cuál sinagoga. Y estábamos meditando otra pareja que iba en el grupo conmigo, éramos 3 los únicos hispanos de ese grupo, y estábamos esperando y toda la gente bien vestida, esperando y llegó un judío ortodoxo corriendo y me toca y me dice en hebreo, me empieza a hablar en hebreo, shlicha, shlicha, lo único que le entendí es disculpa, disculpa. Me preguntaba yo creo por el servicio, la sinagoga, y cuando volteé con él, lo único que también yo sé en hebreo, le dije, Shlicha, disculpe, Ani lo medaber ibrit. Le dije, yo no hablo hebreo. Y se me quedó viendo y dijo, ok, toda, toda. Dice, gracias, gracias. Y se fue. Y el hermano que estaba junto a mí dice, hermano, lo confundió con alguien ortodoxo, alguien que hablaba hebreo. Y yo le dije, oh, gracias al Eterno que al menos en mi apariencia puedo ser asociado con mis hermanos, pero en realidad es un honor que seamos parte del pueblo de Israel. Y el libro de Romanos lo dice claramente, que somos una vara injertada en el olivo natural. Somos un olivo silvestre, no tenemos vida ni cualidad de pureza en nosotros mismos. Voy a narrar rápidamente algo que aprendí de un hermano que también fue a la tierra de Israel. Vino muy contento y me comenzó a decir, hermano, y andábamos con el guía en la tierra de Israel, el grupo con el que fui, dijo él, y cuando andábamos en un recorrido, nos miré yo unos árboles de oliva y agarré unas semillas que estaban tiradas y me dijo el guía, dice, tírala, eso no sirve. Y dice, el ¿cómo que no sirve? Es un recuerdo de un árbol de oliva de la tierra de Israel. Dice, ese es un árbol de olivo silvestre. Dice, al rato los voy a llevar donde están los olivos que son para consumo. Y dice, ¿qué diferencia hay entre el olivo silvestre? Dice, el olivo silvestre no tiene sabor, no tiene consistencia, no puede ser consumido aunque lo proceses. Necesitas, le dijo el guía, injertar de este en el olivo natural, en el olivo de huerto, para que el de huerto también dé fruto. El de huerto tampoco puede dar fruto si no le injertas de este olivo silvestre, le explicó ese guía de turistas. Y literalmente el guía le estaba explicando lo que Rab Shaol está hablando en el libro de Romanos. Y qué impactante y qué interesante es esto, que nosotros, los que venimos del paganismo y de lo peor entre las naciones, somos como un olivo silvestre, pero el olivo de huerto no puede tampoco dar un buen fruto si no se le injerta o se le une con el olivo silvestre. ¿Y qué es lo que hacen? De acuerdo a la parábola o la narrativa del apóstol o de Rav Shaol en el libro de Romanos, se le quita una ramita al silvestre y se le injerta en el olivo natural y en esa descripción que nos da el libro de Romanos, dice, no te jactes contra el olivo natural, porque si tú siendo olivo acebuche, olivo silvestre, fuiste desgajado o cortado para ser ahora injertado aquí, ahora que has sido injertado aquí, ya no puedes volver a ser cortado y ser puesto a donde estabas antes, porque el que de donde te cortaron, tal vez ese árbol ya fue talado y la madera de ese árbol es usada para quemar o para crear instrumentos de labranza o cualquier otros utensilios. Pero la enseñanza es que ya no tienes a dónde volverte a injertar. ¿Y qué va a hacer de ti? Vas a terminar cayendo al piso y secándote y te van a echar como leña para el fuego, para lo único que vas a servir. Entonces aprendemos del olivo cultivable o el olivo de huerto, que es el pueblo ortodoxo, el pueblo judío, el pueblo que está en la tierra de Israel o disperso en otros lugares que han guardado celosamente la Torah. Nosotros tenemos que ser parte de ellos y ellos ser parte de nosotros también. Pero necesitamos ser una familia, un equipo. Es lo difícil en todas las épocas que pueda cumplirse eso. Es la oración del Mesías que
me dijo un pastor hace años, ya falleció, pero cuando me invitaba a desayunar, el pastor Juan, casi con lágrimas en sus ojos, eh, me decía: Edgar, hay una oración que el Mesías hizo y que es muy difícil que se cumpla. Cada día parece uno ver que no se va a cumplir, pero si él oró, se va a cumplir. Y dijo él: Padre, que sean uno, así como yo en ti y tú en mí, así todos ellos sean uno en mí y todos en ti. Y dice él: es difícil que se cumpla porque cada quien busca su propio bien y no el de los demás. Entonces, qué importante que nosotros conozcamos la importancia del Shema. Escucha Israel, uno mismo se lo dice: escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Eterno es uno, y fuera de él no hay otro creador. Está su Mesías, que él es su enviado. El Mesías, él mismo lo dice: yo soy el que he sido enviado, porque las palabras que yo hablo no son mías, sino de aquel que me envió. Y reconozco que es sumamente difícil tratar de describir la naturaleza del Mesías. Y ese es uno de los problemas de la teología de reemplazo. Y esa pregunta o ese razonamiento es lo que dio pie a toda la grande cantidad de teologías y de denominaciones que hay a través de todos los últimos 2000 años por todo el mundo. Y si usted me pregunta: ¿tienes la respuesta a eso? No tengo la respuesta a eso. Y cuando no tenemos una respuesta, simplemente tenemos que apegarnos a lo que dicen los mandamientos de la Santa Torá, y el Eterno nos va a dar una respuesta con ello. Pero lo que trato de decir es que mucha gente cree en la Trinidad, y la Trinidad es que hay tres en uno, y tratan de justificar que sí, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Eterno es uno, pero se subdivide en tres, es lo que dice la teología de reemplazo. Pero en el pueblo de Israel hay un solo creador y hay un solo Mesías, pero el Mesías es el enviado del creador del universo, es el agente de la redención. Y la gente en el pueblo de Israel no idolatramos, no creemos que el Mesías es el Padre, como muchas denominaciones lo dicen, que ellos explican que el Mesías es el Padre, que el Padre es el Mesías, y algunos de alguna manera hasta mofándose preguntan: entonces Dios fue muerto en el madero, ocurrió un deicidio. Entonces, si Dios murió en el madero, ¿dónde está? Si él murió ahí, si el Mesías es Dios y murió en el madero. Y la gente dice: sí, pero Dios resucitó, porque la muerte no puede matar al creador del universo. Y parece ser como la comedia de Dante Alighieri, donde se origina la idea del infierno y todas esas cosas, que parece ser como si Dios estuviera jugando una obra teatral con su creación, diciendo: soy esto, pero no soy aquello, estoy aquí, pero no estoy aquí, y me represento así o me represento así. Entonces, ¿cómo podemos describir la divinidad? Es una de las grandes preguntas, y nosotros, cada uno, tenemos que encontrar respuesta a cómo la Torá nos lo enseña y cómo nosotros podemos aprender de los que conocen todas estas cosas para tener una identidad firme en lo que es el estudio de la Torá y nuestro caminar con los mandamientos, con el pueblo de Israel, y entender el mérito del Mesías cuando vino y las palabras del Mesías. Entonces al Mesías le preguntan: ¿cuál es el más grande mandamiento? Escucha, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, algo que se dijo desde el Sinaí. Él no está diciendo: oh, el grande mandamiento es que yo soy Dios y se van a postrar delante de mí, y si no los voy a destruir. No, nunca dijo eso el Mesías. El Mesías siempre está enforzando lo que los sabios enseñan desde el monte Sinaí. El Mesías nunca va en contra de los sabios de Israel. Lo que va en contra es la hipocresía de los fariseos, o la mofa de los saduceos, diciendo: esta mujer tuvo varios esposos y la Torá dice que el hermano tiene que levantarle, y se casó con diferentes. ¿Y de quién va a ser mujer en el mundo venidero? Porque ellos no creían en la resurrección, se están mofando. Y el Mesías dice: ignoran el poder del Eterno, porque en el mundo venidero no se casan ni tienen hijos como aquí, sino seremos como los ángeles del cielo.
algo que los saduceos no podían entender. Y luego vienen los fariseos. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y el Mesías no se desvía por ningún otro camino, sino que está diciendo el mandamiento desde el Sinaí. Escucha a Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Está enforzando lo que Moshe dijo en el monte Sinaí. Entonces, cada mañana, cuando despertamos, hacemos nuestras oraciones matutinas y también decimos el Shema y nos tapamos los ojos, nuestro rostro y decimos, escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y la segunda frase en tono bajo, Baruch Shem Kibod Malchuto Leolam Baed. Pero el Shema es una proclamación. Shema Israel. O sea, proclamo cuál es mi identidad. Y no existe tal cosa como proclamar mi identidad de acuerdo a las palabras de Moshe y de Yeshua y que en mi mente creo en la Trinidad o en otros dioses, o que soy fácilmente desviado por vientos de doctrina de diferentes grupos en el Internet, porque creo que suena bien lo que ellos están enseñando acerca de todo esto. No se trata que si suena bien o no suena bien, se trata de lo que ya está estipulado y para que nosotros caminemos en ello. Y existe un orden para todas estas cosas. Por ejemplo, tengo aquí este libro que se llama el Shulchan Aruch. Shulchan significa mesa, Aruch, mesa ordenada, mesa puesta. Y dice aquí, guía clásica para la vivencia cotidiana en saber interpretar la ley para el pueblo judío o la Torah para el pueblo judío. Y aquí en el índice dice que las bendiciones matutinas están en la página 31. Voy a leer solamente un poco de ello para que entendamos cómo el pueblo judío conceptualiza todo lo que está aquí en la Parashá, principalmente en el Shema, que es lo que estamos leyendo. Página 31 dice, bendiciones matutinas. Hay una diferencia de opiniones entre los legisladores o los sabios si después de escuchar Baruch o después de escuchar Yashov Divrei Torah, estas son las palabras de la Torah, se debe responder amén o no. Algunos sostienen que esta bendición no concluye ahí, sino que tiene que continuar con Bejarev na, haz, que sean placenteras estas palabras. Comienza diciéndonos dónde se dice amén y dónde no. Y después dice que si una persona ciega puede recitar la bendición que das vista a los ciegos, pues se beneficia con que otros que sí ven le señalan el camino. Y continúa más adelante, no quiero leerles todo. Actividades después del amanecer hasta después de orar. Tan pronto como rompe el alba, dado que ahí comienza el horario de las oraciones, está prohibido iniciar cualquier tipo de trabajo, abocarse en sus negocios o emprender un viaje antes de orar. Porque si hace todo correctamente, la justicia irá delante de él y sus pasos serán alumbrados, dicen los sabios de Israel. Y me voy a adelantar. Se pone la persona los tzitzits, los varones, los tzitzits, vienen las instrucciones cómo hacerlo y quiero buscar el Shema. Después se ponen los tzitzits, viene cómo se deben de poner y más adelante, perdón. Después viene leyes diversas. Quería leerles algo sobre todo las leyes del Shema. En las leyes de la lectura del Shema viene página 93
hace una de las oraciones Netilat Yadayim y termina Pesukei de Simra, salmos encadenados, y después viene el Kadish, la santificación, el Barjú, solamente si hay 10 personas en medio de nosotros, y después de esto ya viene el Shema. Todo esto es en la sinagoga o en el lugar de estudio, perdón. Dice interrupciones. La lectura del Shema y sus 3 bendiciones. Quien forma la luz. Después de esta oración viene Ahabar Rabá. Con un inmenso amor nos has amado, que es lo que viene en esta parasha. Y continúa diciendo aquí, la lectura del Shema y sus bendiciones son más estrictos que la porción anterior. Están divididos en secciones. Esto es entre secciones. Entre Yotzer Hameorot, que creas las luminarias, y luego viene Ahabar Rabá, con gran amor nos has amado, y luego después que elegiste a tu pueblo Israel con amor, y luego dice uno, Shema Israel, y luego dice uno, ¿y será que si obedecieren los mandamientos, que cuando entres a la tierra de Israel? Y continúa el siguiente párrafo explicando, en medio de cada una de estas secciones está permitido responder amén cuando alguien escucha una bendición. Y por supuesto está permitido responder también a la Kedusha, al Kadish y al Barjú, pero no se responde al Barjú, Baruch Shemo, no responde uno Baruch, bendito es él, bendito sea su nombre. Quien escucha que la congregación dice Shema Israel, no dirá con ella el primer versículo, sino que más bien continuarán lo que está recitando, pero en un tono más alto de voz, al estilo de cómo se recita el Shema. La congregación así lo hace según sea la comunidad. En medio de las secciones no se responde amén, salvo las bendiciones de Jael Hakadosh, el Elohim Santo. Entonces vemos que hay diferentes instrucciones acerca del Shema. Aquí en la página 105 dice la lectura del Shema. El comienzo del horario reglamentario para la lectura del Shema en la mañana es en el primer cuarto del día. No importa si este es largo o corto, o si es en invierno o en primavera. El precepto se cumple de su forma más distinguida cuando el Shema se lee a la manera de los Batikim, aquellos que muestran cariño por los mandamientos, quienes lo hacían en coincidencia con el momento previo a la salida del sol, a fin de finalizarlo con sus bendiciones con la salida del sol y continuar con el Amidá después de esto. Entonces vemos aquí que estos hombres dedicados lo hacen conforme al servicio del templo. Es lo que aprendimos el otro día en el estudio de la Mishnah. En la Mishnah comenzamos un primer estudio en un canal con unos hermanos, está en inglés, pero aprendimos, yo no me había nunca dado cuenta de esto, que a qué hora se dice el Shema al acostarnos, cuando los Kohanim regresan a su casa después del servicio, que no pudieron, perdón, realizar el servicio, fueron descalificados por alguna razón, y regularmente que un Cohen no fuera calificado para el servicio estando en el templo es porque tal vez tuvo una secreción en su cuerpo. Entonces, cuando él despierta y se da cuenta que algo no está en su cuerpo normalmente operando, tiene que bajar, ya no puede participar en el servicio. Tiene que bajar a las aguas de la purificación y por un túnel subterráneo salir del área santificada, ir al lugar donde es menos santificado y ahí esperar a que caiga el sol. Cuando cae el sol, ya puede él comer del terumá que tenían en el santuario. Todos los sabios de Israel dicen, ¿qué hora en la noche se dice el Shema? A partir que los Kohanim ya pueden comer terumá. Y vemos que el Shema está relacionado al servicio del templo. En la mañana de igual manera, ¿a qué hora se dice el Shema? Y aquí acabamos de leer en el Shulchan Aruch, entre más temprano es mejor, porque es como se decía en el templo. Sin embargo, si alguien no lo logró decir o se le olvidó al despertarse durante el primer cuarto de la mañana, él puede hacerlo. Y vemos acerca de todo este reglamento. Entonces,
cuando le preguntan a Yeshua, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, algo que todos ellos sabían. Pero no solamente es decir el Shema, hay que saber a qué horas decirlo, de qué manera decirlo y cómo enseñarlo a nuestros hijos. Entonces, involucra todo un sistema de poder conocer los mandamientos y es nuestra obligación conocer acerca de ello. Voy a leer un poco de la enciclopedia judaica. Esta es la enciclopedia judaica, el tomo 14, y aquí encontré el Shema. No se los voy a leer todo, que es un artículo de dos hojas, pero dice, la lectura del Shema. 2 veces al día se recita la declaración de el Eterno, que Él es uno. Se le llama el Shema, escucha, en base al pasaje que viene en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. También a esta sección se le llama Keriat Shema, o la lectura del Shema. Así es como se desarrolló desde antiguo tiempo. Consiste en 3 porciones del Pentateuco o del Humash. Deuteronomio 6, del 4 al 9, Deuteronomio 11, del 3 al 21 y Números 15, verso 37 al 41. En esta orden, junto con las bendiciones del Shema, estos versículos se recitan antes del Shema, algunos de ellos, y otros después del Shema. Y dos antes y 2 después, cuando es en la noche antes de acostarnos. Las bendiciones matutinas antes del Shema son: quien formas la luz crea la oscuridad, ya lo leímos, con amor abundante nos has amado, no se los voy a leer, ya los leímos. Dice, desarrollo de esta práctica. Es difícil determinar las etapas a través de las cuales el desarrollo del Shema tomó lugar. En un periodo muy temprano de la narrativa del libro de Deuteronomio, estas palabras que yo te mando en este día, es lo que se dice ahí, y tú las hablarás. Capítulo 6, del 6 al 7 y 11, verso 19. Se entienden como un mandamiento que acompaña al Shema. Por lo tanto, en respuesta a prácticas que hacían antiguamente paganas, algunos tienen el punto de vista que se enfatizaba por los rabís que se recitara el Shema y los versículos y enseñar claramente que el Shema y las palabras de la Torá van unidas, para que alguien no vaya a asociar el Shema con otras religiones o otro tipo de prácticas. En un papiro antiguo de la fecha del periodo de los Hasmonianos, en este papiro encontraron los 10 mandamientos y la primer porción del Shema. También la Mishnah en el Tratado Tamid 5, verso 1, nos dice que en el templo 3 porciones del Shema se recitaban junto con los 10 mandamientos durante el servicio diario. Voy a ir más adelante. Hay mucho debate en el periodo de los sabios de Israel, del periodo tanaítico, o sea, los tanás, que son antes de Yeshua, periodo en el tiempo de recitar el Shema. Muchos decían que debe de recitarse desde que cae el sol y decirse también cuando amanece. Algunos dicen que lo ideal es decirlo antes de la medianoche y el Shema matutino debe de decirse justo cuando comienza a romper el alba. Pues vienen aquí todas estas explicaciones, no se las quiero leer todas, pero los que tienen su Sidur pueden ver que ahí vienen las oraciones diarias. El Sidur es el libro de oraciones que nos va guiando, pero en él, ahí vienen ordenado todo cómo debemos nosotros guiar nuestra vida diaria. Y, por ejemplo, aquí tengo en las oraciones matutinas, en la página, después que decimos la Kedusha, Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Después de ahí decimos la congregación,
Baruch Kebod Adonai Minkumo, bendita es la gloria del Eterno desde su sitial. Y dice que toda la creación le ofrecerá dulces melodías al Rey, al Creador, al Elohim viviente y eterno, cantarán himnos, ofrecerán loas, pues solo él realiza obras portentosas. Y termina este párrafo y la congregación dice amén. E inmediatamente después de esto, en este Sidur viene en la página 89, dice Ahabar Rabá. Y algo que cuando yo estaba estudiando esto me di cuenta que el Shema comienza con Ahabar Rabá, que significa con un grande amor. Y luego después viene el Shema y el párrafo que viene después dice, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón. Quiere decir que el Shema está rodeado de amor. Comienza diciendo Ahabar Rabá. Entonces, desde que venimos aquí, decimos, con un amor inmenso tú nos has amado, Adonai Eloheinu, y con infinita compasión te has apiadado de nosotros. Padre nuestro, Rey nuestro, en nombre de nuestros antepasados que en ti confiaron y a quienes enseñaste las leyes de la vida, denos igualmente gracia y enséñanos, y que no sintamos vergüenza por toda la eternidad. Y continúa todo ese versículo, y luego después agarramos en este momento los tzitzits del manto de oración y decimos, reúnenos en paz desde los cuatro rincones del mundo. Tradicionalmente este párrafo se canta al tono de Hatikvah, el himno nacional de Israel. Y decimos, reúnenos en paz desde los cuatro rincones del mundo y condúcenos erguidos a nuestra tierra, pues tú haces salvaciones, oh Elohim, tú nos has elegido de entre todos los pueblos y lenguas, de entre todos los pueblos y lenguas. Y el párrafo final, y tú nos has acercado a tu grande nombre para siempre y en verdad, para que podamos agradecerte y proclamar tu unicidad con amor. Otra vez la palabra amor. Y luego ya decimos, Baruch ata Adonai, Habachor be'emo Israel be'ahava. Bendito eres tú, Adonai, quien elegiste a tu pueblo Israel con amor. O sea, le estamos declarando nuestro amor con versículos de Deuteronomio y, y también Él nos ama, como lo explica aquí el Shema. Y luego después viene el Shema. Y aquí es cuando se levanta la voz y decimos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y ahora que estamos estudiando la técnica antigua que se llama el Mekam, que es como que se cree que era el tono con que los Kohanim cantaban, o los levitas, perdón, en el templo. Entonces, es Shema a Israel, Adonai, Eloheinu, y extiende las notas mostrándole su amor al creador del universo. Esta es la sección del libro de oraciones donde se está proclamando el más grande de los mandamientos conforme lo describe aún el mismo Mesías Yeshua. Y después que dice uno toda esa frase, canta uno el Beahavta, que se traduce como amarás. Beahavta et Adonai Eloheja bekoledevja, con toda tu alma y con todos tus medios, y estas cosas que te ordeno el día de hoy las establecerás en tu corazón. Enséñalas detalladamente a tus hijos. Habla sobre ellas cuando estés sentado en tu hogar, cuando viajes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como señal sobre tu brazo, serán tefilín en medio de tus ojos, y las escribirás sobre las jambas de tu hogar y sobre tus portones. Y parte de la oración del Shema es el siguiente párrafo. Y sucederá que si cumplieran permanentemente mis decretos, y después viene la oración de los tzitzits. Entonces, todo ese conjunto de oraciones que rodean el Shema es obligatorio decirlo diario. Si usted tiene su sidur, se levanta temprano y
y comienza diciendo la oración que uno hace al abrir los ojos. Bendito eres, Señor nuestro Elohim, que has restituido el alma a mi cuerpo. Y luego se lava sus manos y hace la oración de lavado de manos, pone su talit y se prepara para sus oraciones. Y si no tiene mucho tiempo para hacer todo, al menos hay que decir lo del Shema y el Amidá, la oración de pie. Pero podemos ver en todo este contexto que no es nada más leer el versículo como se cree en la teología tradicional y Yeshua, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Oh, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. O sea, hay reglamento, hay leyes, hay directrices, hay consejos, hay instrucciones, hay tradición. Y todo esto es nuestra obligación. Si el Mesías dice que este es el más grande de los mandamientos, amar al Señor con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, entonces debe ser algo hermoso indagar todo lo relacionado a ello, porque el Mesías así está describiendo que lo hagamos. Y leímos al principio que cómo se originó el Shema. Parte del Shema viene en Deuteronomio, parte del Shema viene en la ley oral. Y leímos que cuando Jacob, nuestro patriarca, estaba en su lecho de muerte, mandó llamar a las tribus de Israel, a sus hijos. Y lógico, cada quien sabía cómo rodear la cama de su padre, igual como se sentaban en la mesa y como él les enseñó. El más chico, el más fuerte a la derecha, Benjamín, y Rubén, el mayor, a la mano izquierda. Los hijos de Lea estaban Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá y los demás hijos, y acá del lado derecha los más jóvenes, en este caso Benjamín, Yosef y los demás hijos de las concubinas. Entonces, como él les enseñó a sentarse, rodearon su cama y les dijo, tengo temor que se vayan a desviar del camino o cuando ya parta yo de este mundo, ustedes vayan y anden detrás de otros dioses. ¿Y qué es lo que ellos dijeron al unísono? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y son 6 palabras. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y la segunda frase también son 6 palabras. Y esa viene en la ley oral. ¿Qué es lo que ellos contestaron? La ley oral no lo describe. La Torá no nos dice que ellos contestaron. Pero la ley oral, los sabios de Israel, desde el monte Sinaí, Moshe les enseñó, díganle a sus hijos, maestros, rabinos, enséñenle a sus estudiantes, esto es lo que me enseñó el Eterno en el monte Sinaí. Esto lo escribí, esto lo expliqué. Y en la explicación, Moshe les enseñó que después de esto, ¿qué es lo que contestaron los hijos de Israel? Escuchen, Adonai Elohim Adonai Echad, y la segunda frase, Baruch Shem Kivot Malhuto Leolam Bae. Y bendita sea la gloria de su reino por toda la eternidad. Quería leer lo que viene aquí. Bendito es el nombre de su glorioso reinado por toda la eternidad. Y durante 364 días del año, la segunda frase la decimos en tono bajo. Baruch Shem Kivot Malchuto Leolam Bae. Y solamente en Yom Kippur la decimos varias veces a todo pulmón. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai uno es. Y en Yom Kippur decimos, y bendita sea la gloria de su reino por siempre y para siempre. Y bendita sea la gloria de su reino, porque en Yom Kippur es la proclamación que el reino ya está aquí en la tierra. La venida del Mesías toma lugar en Yom Kippur, o la institución del reino mesiánico. Entonces, no se puede más callar, se tiene que declarar a todo pulmón. Entonces, vemos a grosso modo todos los detalles que tienen que ver con el Shema. Me voy a detener aquí. Si alguien tiene algún comentario.